Hola a todos, soy Carlos Nebot, coleccionista. Soy coleccionista de soldados, de plástico, así como de muchas otras cosas básicamente relacionadas con este tema y con temas militares. Os iré enseñando poco a poco parte de mis colecciones y os iré informando de algunas piezas un poco especiales o cosas así un poco que a mí me llaman la atención, ¿no? Aquí en mi casa pues tenemos muchísimas cosas. Como la mayoría de los coleccionistas, al final nos falta espacio. Aquí principalmente en esta vitrina tenemos una colección de figuras prácticamente todas fabricadas en Brasil y, como ya he mencionado en otras ocasiones, casi todas las figuras fabricadas en Brasil son copias de las figuras producidas en España, de Lafredo, de Comanci, de Hexan, una mezcla de... Este es mi perro que está ladrando porque no lo dejo entrar. Es una mezcla poco homogénea porque ponían figuras de un tamaño, figuras de otro, pero bueno, supongo que en el mercado de aquellos países pues lo absorbían y ya está. Todas las figuras en las que yo siempre me ha llamado la atención, la mayoría son las típicas figuras que las hemos mencionado muchas veces, tipo 1.32, 1.30, este tipo, 35, este tipo de tamaño. Las figuras más pequeñas yo personalmente no las colecciono. La mayoría de estas figuras pues han sido todas fabricadas en los años 60, el grueso de las figuras, luego muchas de ellas han sido reproducidas en años posteriores, pero digamos que la época principalmente más importante fue en los 60, 70 y 80. Después ya este mercado pasó un poquito a perderse en otras direcciones, ¿no? Los niños empezaron a jugar con otras cosas y precisamente por eso nosotros, los coleccionistas nostálgicos, que somos los coleccionistas que queremos tener cosas de cuando hemos sido niños o cosas que no hemos tenido, nos apetece volver a completar nuestras colecciones. La mayoría de los que hemos coleccionado soldaditos de plástico simplemente por coleccionarlos, sin ningún tipo de interés económico ni nada, simplemente los coleccionábamos por tenerlos, como yo, que me considero coleccionista de toda la vida. Realmente era una colección súper barata, muy barato. Era una cosa que lo comprabas a veces hasta los que conocemos las pesetas, pues en pesetas, y después han sido los euros, pero a precios muy muy bajos comprábamos grandes lotes de figuras. Actualmente todo esto ha evolucionado a precios de coleccionista, ¿no? Podemos estar comprando una figura básica, muy normal, pues por €1, pero también hay figuras que se pueden llegar a vender en los mercados por más de €100. Lógicamente, la oferta y la demanda depende de la dificultad de la figura. Si uno quiere completar una serie, pues a veces, y es una figura muy difícil, pues a veces no le queda más remedio que pagar un dinero por esa figura. Estamos en esta vitrina, que son figuras producidas en Brasil, y como podéis observar, hay de muchos tipos. En Brasil el mercado principal fueron el oeste, el Far West, indios, vaqueros, soldados de la caballería. Eso es la gran producción de las figuras que se fabricaron allí, seguramente por la proximidad con los Estados Unidos, ¿no? Y no tener una historia medieval o un tipo de historia que les interesara en ese sentido, ¿no? Indios, vaqueros y soldados de la caballería es lo principal de los países americanos. Concretamente, esta figura en especial, por ejemplo, una de ellas,
Esta es una figura fabricada por Gulliver en los años 60-70, pero es una copia de una figura producida por la casa Comanci. A la misma vez que esta figura de tamaño grande fue copiada de Britains, de Inglaterra, aunque Britains fabricaba en otro tamaño inferior. La mayoría de las figuras de unos países a otros han sido copiadas y recopiadas y modificadas, pero bueno, cada una tiene su gracia. A mí personalmente me gusta tener muchas veces figuras originales de cada fabricante, copias extrañas, copias que me aparecen raras sobre la misma figura, precisamente porque cuando una figura se copia o se falsifica es porque tiene algún tipo de interés, ¿no? No estoy hablando si es más lícito o menos lícito, si es simplemente es una curiosidad, ¿no? Cuando una cosa original se falsifica es porque alguien tiene un interés en tenerlo. Y ya os comento que la mayoría de las figuras producidas en terceros países fueron producidas por españoles que vivían en aquellos países, simplemente venían aquí de viaje y se cogían unas figuras, se las llevaban allí y las fusilaban. La mayoría de ellas tienen un tamaño un poquito menor que las originales, precisamente por eso, porque simplemente las copiaban en el molde. Dentro de las colecciones, concretamente de Gulliver, tenemos piezas de Comanci, tenemos piezas de Peck, tenemos piezas de Atlantic, otra vez de Peck, figuras tipo que nosotros le llamamos piperos, tenemos piezas de Reamsa, tenemos Hexans y supongo que en su momento cogieron las patentes de Atlantic porque las figuras de Atlantic y de Gulliver de últimas épocas no tienen ninguna diferencia, son exactamente iguales, salvo que en la base dice Gulliver. La gran cantidad de figuras que yo tengo me complica el poderlas exponer bien en vitrinas. De vez en cuando pues las tengo que renovar, o realmente estamos hablando de miles y miles y miles de figuras, como podréis ir viendo en sucesivos vídeos. Como la mayoría de las personas que coleccionamos, pues coleccionamos cualquier cosa, lo que nos llama la atención. Hay muy pocos coleccionistas que se basen solo en un tema. Los hay, pero la mayoría de los coleccionistas coleccionamos muchas cosas y muchas cosas diversas. Concretamente yo con las figuras de plástico las he coleccionado todas las fabricadas en España. No me he basado ni en una marca, ni si eran más bonitas o menos bonitas. Si es una figura fabricada en España, yo la tengo o la quiero. De cualquier tipo, pueden ser militares, civiles, de cualquier tipo. Tengo en las diferentes vitrinas, tengo más o menos ordenado. Desde muy pequeño me han llamado la atención los gorilas, temas de King Kong, Planeta de los Simios, y siempre que me aparece una figura de algún tipo de gorila, la colecciono. Todo esto son todos diferentes, no hay ninguno repetido. Luego hay figuras de mayor formato, como pueden ser las de Moya o del Alfredo. Aquí tengo, el Alfredo fue uno de los fabricantes más completos de España. Hacía figuras de un formato muy pequeños y también hacía figuras de formatos muy grandes. A la mayoría de los niños, cuando éramos niños, nos gustaba un tamaño. No sé, supongo que los fabricantes no pensaban en lo que nos gustaban los niños, simplemente fabricaban y ya está. Era muy difícil jugar con una figura de mucho tamaño con otras figuras de inferior tamaño. Entonces era un tema raro, ¿no?, de jugar con diferentes tamaños de figuras, por lo menos los niños que éramos un poquito más específicos, ¿no?, que no
No queríamos jugar con un soldado así al lado de un indio diminuto. Intentábamos tener un mismo tamaño y esto, según qué fabricantes, lo dificultaba mucho por la cantidad de tamaños que había. Tampoco voy a entrar a profundizar con los fabricantes, eso es un tema que a poco lo iremos hablando, y si tenéis consultas pues las podréis hacer. Os voy a seguir enseñando cosas que tengo en mi colección, así un poquito a nivel visual, todo tipo de figuras, de publicidad, figuras de diferentes fabricantes, animales. Aquí tengo una parte que la estoy volviendo a reorganizar, y también muchas figuras, que es a lo que yo me dedico y lo que siempre me ha gustado, restauradas y figuras personalizadas o modificadas. Muchas de ellas, de estas figuras que tenemos por aquí, son de producción propia, o sea, son únicas y exclusivas mías, porque las he hecho yo y las hago de forma artesanal, o sea, puede haber una o dos. Muchos de vosotros me conocéis, otros me iréis conociendo. Si queréis, vamos, esto es parte de mis colecciones, pero hay más. Bueno, para que veáis, mi colección nunca se acaba, siempre hay más y más y más, y es uno de los problemas de los coleccionistas, tener espacio para las colecciones. Poco a poco iremos viendo los temas que más os puedan interesar, los temas que a mí me llamen la atención, pero como podéis ver, es muy grande la colección, muy extensa, y espero que a poco os la pueda ir enseñando, y si tenéis consultas las intentaré ir explicando. Espero que os vayáis animando y que me vayáis siguiendo en las próximas publicaciones que iremos haciendo.